Seguimos adelante con esta noticia. Señor Cañas, usted ha seguido esta noticia, me imagino, como todos los españoles, y al final nos hemos encontrado pues con... Hemos seguido, desgraciadamente, la historia, ¿no? Es decir, comprobar una vez más, como decía Ramón, los monstruos habitan entre nosotros y que no puedes sospechar muchas veces quién de nosotros puede ser. Es decir, cuando uno se demuestra que alguien ha sido capaz de drogar a sus hijos, asesinarlos, quemarlos, enterrarlos, por venganza, pues es que yo creo que no hay mucho que decir. Yo la verdad es que no tengo palabras, pero bueno, es que vivimos permanentemente rodeados de depredadores, de monstruos que no tienen el más mínimo sentido de humanidad. Hay casos que son más famosos porque tienen seguimiento mediático, muchos que no lo son, simplemente porque no llegan a los medios, de personas desaparecidas, mujeres asesinadas, violadas, descuartizamientos, secuestros, torturas, o sea, de gente. Tú ves este pájaro con esa cara de toaina que tiene, que no se puede llamar de otra manera, y tú dices, tú lo vieras por la calle y te preguntarán, ¿usted cree? Y dices, bueno, pues hombre, pues no sé, ¿no? Es imposible. O sea, que alguien que haya cometido eso, que como decía Ramón, como mínimo ya alguien ya lo acusa, no, ya lo ha condenado, ¿eh? Ya lo han declarado culpable. Lo han declarado culpable. Sí. Por lo tanto ya no es presunto, sino que es, y aparte el jurado, como bien dice también Ramón, ha explicado punto por punto los motivos por los cuales pues se le debe condenar, ¿no? O sea, el juez que determina la sentencia, pero hay una condena del tribunal. ¿Tú lo ves? Hostia, si tú has matado a tus hijos por venganza de una relación de pareja, matar a 2 niños a sangre fría y no tener ya ni siquiera a posteriori la decencia de reconocer y asumir la culpa y vivir en esa mentira de negar los hechos, aumentando el sufrimiento de todo el mundo que le rodea, con esa impasibilidad y frialdad cargada de una falsa impostura, ¿no? de incredulidad. Es tan terrible, o sea, de verdad es que uno descree del género humano cuando te das cuenta de que, primero, que esto no es anecdótico, que esto está muy presente en nuestra vida cotidiana, que lo desconocemos, pero que tiene la terrible consecuencia de la muerte de 2 niños, ¿no? Yo, sinceramente, en estos casos son los que me planteo, como mínimo, la cadena perpetua. O sea, yo, sinceramente, esto no se paga. Yo, en este caso, para mí se olvida el concepto de la prisión como redención, la prisión como forma de reeducar. A mí me da igual, yo quiero que lo pague. Y si tiene que estar toda su vida en prisión, jamás podría llegar a pagar lo que ha provocado a estos 2 niños, ¿no? Yo entiendo que hay un debate moral, hay un dilema moral acerca de la instrumentalización o el uso que se puede tener para las audiencias, para los programas, el hecho de tratar casos como este. Hay formas de tratar los temas, son respetuosos, y formas que no lo son. Formas que tienen como la intención hurgar, rebuscando en la basura para obtener noticias, información, para conseguir audiencias, y hay gente que hace un tratamiento de las noticias respetuoso. Pero yo también a veces entiendo que necesitamos todos en ocasiones, para ejemplificar, por ejemplo, el mal, un ejemplo. Mira, hoy te voy a poner una idea. Yo hoy me he reunido con 2 personas afectadas por las participaciones preferentes. Un tema que ha afectado a 1 millón de españoles. Y hablas de números, ¿no? Y hablas de miles de personas, centenares de miles de personas, de miles de millones de euros estofados, pero de repente te sientas delante de 2 personas. Una de 72 años, otra de 62 años, a una han robado todos sus ahorros, a otra también, y te explican sus historias. Una con su marido, enfermo de cáncer terminal, que acaba muriendo durante el proceso. La otra persona con sus hijos, en una situación muy complicada. Y de repente, algo que es un concepto, algo que son números y miles, y se nos pierde a todos de repente, tienes delante una persona que te explica su sufrimiento y se entiende. Y cuando uno está rodeado del mal, cuando uno está rodeado de lo perverso, de lo terrible, cuando de repente hay cosas que nos permiten analizar y convertir no la anécdota, sino el caso concreto en categoría y hacernos reflexionar,
acerca de cosas como la que tú estás planteando, ¿no? Sobre el concepto del mal, sobre el concepto... Esos, cuáles son los límites, quién puede llegar a... si hay buenos y malos, si cualquiera podemos ser capaces de cualquier cosa, es decir... Pero necesitamos a veces simplificar los grandes conceptos con personas, con caras, con nombres, con hechos que podamos comprender. Porque si no, si hablamos de centenares de miles de personas, ya, claro. perdemos la capacidad de sincronizarnos con el sufrimiento de una persona. Pero cuando te sincronizas con el sufrimiento de una persona, consigues entender el sufrimiento de los demás. Y eso a veces es muy potente, el ejemplo personal, la experiencia individual, la vivencia única de cada uno de nosotros, cuando sufre una experiencia traumática, cuando sufre la violencia, cuando sufre la estafa, cuando sufre el engaño, cuando sufre... De repente todo se entiende, se simplifica porque se le pone una cara. Y al mal, yo sinceramente, yo no sé si hay mal absoluto, pero esto no está muy lejos. Y después está el uso obsceno de las imágenes. Pero a lo mejor, si esa madre no hubiera hecho... yo no quiero dar una justificación, ¿eh? Pero también a lo mejor si esa madre no hubiera sido insistente, hubiera llevado esto a los medios, hubiera puesto ahí, hubiera sacrificado hasta la intimidad de sus hijos, pues a lo mejor, ¿quién sabe cómo hubiera...? Es decir, yo creo que a veces hay que intentar entenderlo todo. Vale, y el ejemplo a veces funciona. Yo no sé, mira, estos son conceptos... Está ahí dentro. ...filosóficos, pero que al final se resumen en algo bien sencillo. Todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Claro. Es decir, a lo mejor no lo podemos describir, Salvo pero que todo el seas mundo enfermo, sabe... claro. Digamos, vamos a sacar psicótico, fuera, claro, digamos, la enfermedad claro, mental, claro. ¿no? Pero todo el mundo sabe lo que está bien y no está mal. Y otra cosa es cómo se justifica cuando algo está mal. Mira, no sé si fue ayer o hoy que se cumplía el aniversario del asesinato vamos a hablar. de Srebrenica. No, sí. Srebrenica, en la guerra de Yugoslavia. Nadie puede obviar que aquellos que estaban asesinando musulmanes ignoraban que no estaban haciendo un bien. O nadie puede ignorar que aquellos que asesinaban judíos pensaban que estaban haciendo el bien. Lo que pasa es que ese mal tenía una justificación. Hace poco también se cumplía el desgraciado aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. No, se cumple pues hoy y vamos a hablar hoy. ¿no? No, es que vamos a hablar ahora, a continuación vamos a hablar... Mi memoria es frágil. Es decir, ¿tú crees que las personas que lo secuestraron y lo ejecutaron, si objetivamente no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal? Lo que pasa es que había algo que lo justificaba. La justificación del mal, que es lo más perverso, ¿no? Es decir, cuando uno comete algo malvado y lo justifica y lo ampara. Cuando lo ampara uno y lo ampara un entorno. ¿Quién no conoce gente que en los procesos de separación tiene un comportamiento poco honorable, por decirlo de alguna manera, su comportamiento personal, y dice, no puedo evitarlo? Es que lo siento, pero la venganza, es decir, cuando uno toma conciencia de lo que hace está mal, pero sin embargo lo justifica y se permite ese comportamiento. Nadie puede obviar que el mal existe, y el gran problema es, entre el bien absoluto y el mal absoluto, esos espacios de fronterizos donde todos nos podemos encontrar y donde en cualquier momento cualquiera de nosotros puede llegar a justificar cometer algo objetivamente malo. Y yo creo que eso a todos nos entra un poco de vértigo, ¿no? La sensación de decir, ¿cómo es posible que personas que en principio, como tú bien decías, ¿no?, que tienen una educación normal, que entornos normales, una vida normal, de repente se convierte en un monstruo? ¿Y quién nos dice a nosotros que cualquiera de nosotros no puede convertirse? Y esa atracción del mal, no sé, hay una película, ¿no?, la atracción del mal, esa atracción a poder romper esos andamiajes que desde la cultura, desde los valores, desde los principios parece que nos hacen invulnerables a cometer el mal, en cualquier momento la cosa más sutil puede llevársenos por delante y cualquiera de nosotros convertirse en un monstruo. Yo tengo unos amigos que vivieron la guerra de los Balcanes. Y comentaban esa atracción del mal, ¿no? Ese cuando de repente todo es posible y la culpa... El animal, el olor el animal, de cultura, de civilización, de sociedad, nos recubre. Cuando eso desaparece, cuando la realidad lo lava, o lo quita, o esa costra sutil, leve, se va, la persona que menos puede sospechar se convierte en un monstruo y un animal capaz de cualquier cosa, ¿no? Y eso realmente hay que tenerlo siempre presente porque tenemos que ser conscientes de ese miedo que debemos de tener a que cualquiera de nosotros puede dejarse arrastrar por esa atracción. En este
Señor Cañas. Para empezar, diría que a Miguel Ángel Blanco lo asesinó el terrorismo separatista vasco. Lo digo porque siempre hablamos de ETA, pero nunca decimos que buscaba ETA. Es el terrorismo nacionalista vasco. Y ETA prosperó en el silencio y en la complicidad de una sociedad y de unos partidos políticos con nombres y apellidos, que es el Partido Nacionalista Vasco y la Iglesia Vasca. Y una parte de la sociedad que justificaba, apoyaba y jaleaba el asesinato de seres humanos con un objetivo político. Y discursos políticos que justificaban, amparaban e impulsaban el asesinato político, el asesinato de personas, de seres humanos, para alcanzar un objetivo político, que era la independencia, y es la independencia del País Vasco. Que ETA no se ha disuelto, que ETA sigue activa y que ETA sigue amenazando la democracia y la vida de los españoles. Que los que lo asesinaron no se han arrepentido ni se arrepentirán, porque nadie les ha exigido arrepentimiento ni perdón. Que aquellos que impulsaron, apoyaron y pertenecen a la banda terrorista ETA ahora mismo están en las instituciones democráticas de nuestro país por la complicidad del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Bueno, es mi opinión y es legítima. Y a mí, cuando alguien me explique lo del Tribunal Constitucional respecto al Tribunal Supremo y lo que era Bildu, pues me entenderé, pero Bildu es Batasuna y Batasuna es ETA. Bildu es Batasuna, Batasuna es ETA. Y ETA está en las instituciones democráticas a través de Bildu. Y ellos siguen homenajeando a los asesinos y nuestros gobernantes nos piden que olvidemos a las víctimas. Y mientras se permite que se jalee, se homenajee a los asesinos en las fiestas del País Vasco, en honores especiales que se les hacen cuando salen de prisión, a los terroristas, a los asesinos, se les homenajea y a las víctimas se les calla. Y que en España nunca ha habido un reconocimiento verdadero, auténtico y unánime a las víctimas, que son héroes de nuestra democracia. Que a día de hoy siga habiendo un silencio cómplice de partidos políticos que se niegan el reconocimiento a las víctimas de terrorismo, y el último ejemplo, lo digo en primera mano, fue en el Parlamento de Cataluña, cuando Convergencia i Unió, Esquerra Republicana y Iniciativa per Catalunya Verds se negaron a firmar una moción que pedíamos el reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Y como eso siga así, yo ni perdono, ni olvido. Lo siento mucho. Ni los perdono, ni olvido. Y lo único que lamento es que este gran país, que en el año 97 hizo lo que no había hecho la clase política, que era presionar por primera vez a los criminales y meterlos en sus guaridas, que no tuvieron la valentía esa que tienen los cobardes, de salir a la calle cuando los ciudadanos salieron a la calle, se metieron en sus ratoneras, en sus cloacas, que no salían. La clase política, una vez más, hizo que los ciudadanos tiraran hacia atrás. Y eso significó 10 años más de asesinatos. Porque se les pudo vencer. Se les pudo vencer por la gente. Se les pudo vencer por la gente. Si hubieran dejado que la gente presionara a los criminales, a los cobardes, a los asesinos, a los que los amparaban, a sus cómplices. Yo de verdad, como español, yo me avergüenzo profundamente de, muchas veces lo digo, no de mi país, sino de aquellos que nos han gobernado, de cómo han respondido a esta situación, de la falta de firmeza verdadera, sincera, permitiendo que un partido como el PNV jugara con los asesinatos para conseguir ventajas políticas, que la Iglesia española no sacara, nos comulgara a esa mayoría de curas vascos que amparaban la violencia asesina,
y el silencio cómplice y cobarde de una parte de la sociedad española que prefería mirar hacia otro lado, mientras a conciudadanos suyos los asesinaban simplemente por ser españoles. Porque recuerdo, ETA asesinaba a personas por ser españoles. Esa era su gran culpa. Juan. Les asesinaban por ser españoles. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que debe tener un político, un estadista, una persona que quiera la paz y el bienestar de su país es intentar que no crezca el odio. Y para que no crezca el odio hay que tener unos valores y unos principios muy asentados y darse cuenta también de que en algunos momentos hay que actuar de determinadas formas. Mire, yo formo parte de un partido que junto al Partido Popular y junto al Ejército y junto a la Guardia Civil y algunos policías han sufrido en su propia carne el peso de la muerte y el asesinato por parte del terrorismo ETA. Yo recuerdo al senador Casas, recuerdo incluso a una persona que en estos momentos está activa en la política española, que es Eduardo Madina, que está en una situación pues fruto de un atentado, y recuerdo muchos compañeros. Por lo tanto, puedo hablar desde la persona que desde su propia relación con sus compañeros ha sufrido los zarpazos y el mal humor y la indignación de todo lo que ha sido la acción terrorista. Pero también formo parte de un partido, como también lo es el Partido Popular, o como lo es Izquierda Unida, que quieren que la paz y la convivencia se reinstaure de alguna forma en nuestro país, en nuestro Estado. Y esto es la obligación de la política y de los políticos, intentar encontrar salidas que unas pueden ser de arrepentimiento sincero y otras tienen que ser de dureza policial y de dureza política, si se quiere. Pero las salidas son aquellas que permiten que quien sea se pueda reincorporar a un funcionamiento democrático, pacífico, sensato de la sociedad. Y yo creo que estamos mejor ahora que hace unos años cuando moría gente. Puede ser que no haya desaparecido ETA, pero quien crea que ETA o el nacionalismo vasco desaparece porque sí, porque lo digamos, porque realmente se aplica una política dura, se equivoca. Es desconocer la historia de este país. Pero no lo de que ahora. decía el señor Cañas, que aquellos días de Miguel Ángel Blanco, la sociedad española Sí. pudo acabar con ETA La sociedad española... y la clase política no quiso. La sociedad española se manifestó y hizo un clamor por la paz. Y yo creo que ETA recibió un mensaje muy claro de una parte muy importante de la sociedad española. Pero también hay una parte de la sociedad vasca que lo vive de otra forma. Lo vive de otra forma. Y lo vemos cuando hay grandes manifestaciones, cuando hay elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo insisto que la obligación de la política y de los políticos es conseguir que esos sentimientos, si se vehiculan democráticamente, sean legítimos. Si se vehiculan democráticamente, en el momento que hay pistola, que hay fuego, que hay violencia, no me sirven. Pero en el momento que usted o el otro hace el compromiso de abandonar las armas y de ir por la vía pacífica, yo creo que la obligación de los demócratas es ofrecer un canal de salida. Que las entreguen las armas no las han entregado. Pensando en que no haya más muertes. No, hombre, no, porque en estos momentos no hay muertes, Villarroya. ¿Cuál es el objetivo de la política? Es el chantaje de la paz o la justicia de la banda. Y la excusa la paz o la justicia. El objetivo de la política es la paz, la justicia y el bienestar. No hay paz sin justicia. La paz, la justicia no y el hay bienestar. paz sin justicia. Y eso se dirime democráticamente. No, eso se llama rendición. Con el voto. Eso se llama rendirse. En el momento que una persona que lleva pistola deja de llevarla... En el momento que una democracia tiene que renunciar a defender la justicia para alcanzar la paz, el momento que aquí la forma de alcanzar la paz es decir amén, es decir sí, es no oponerse. ¿Quién dice amén, Cañas? ¿Quién ha dicho amén? ¿Quién ha dicho amén? Las cárceles están llenas de gente que ha hecho terrorismo. Y los cementerios de muertos están llenos Mira, de yo gente recuerdo que ha hecho una terrorismo. viñeta del Roto que decía, que había a un señor que decía, por la liberación de los presos. Y había otro que decía, por la resurrección de los muertos. ¿Sabes lo que pasa? Que los muertos no van a resucitar. Y a los presos
a esos presos que la mayoría no se han arrepentido, que repito, siguen siendo jaleados y homenajeados cuando salen de prisión. No me hagas demagogia, no me hagas demagogia. ¿Demagogia? Porque esto es tocar el sentimiento de la gente. Tocar el sentimiento por un lado realmente perverso. Lo que te estoy planteando yo es, ¿vale la pena que no haya ni una sola muerte más? Luego la pregunta fundamental es, ¿quién manda aquí? Exactamente, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Pues los que gobiernan. ¿A quién obedece? ¿A quién obedecen los gobiernos? ¿A quién obedecen los sectores financieros? O sea, ¿a quién obedecen los que toman decisiones? ¿A quién obedecen los medios de comunicación? ¿Quién manda realmente? Pues venga, ¿está la política al servicio de los ciudadanos? ¿Está la economía al servicio de los ciudadanos? No. ¿Están los bancos al servicio de los ciudadanos? ¿Están los medios de comunicación al servicio de los ciudadanos? No. Radicalmente no. ¿Y la justicia? La justicia. ¿Eso ha sido así siempre? Siempre ha sido así y quizás siempre así será. Ahora nos damos mucho más cuenta. Antes comentaba, y lo voy a decir, sí, soy muy pesado. El tema de las preferentes, de la deuda subordinada, de los productos híbridos, de la porquería que unos estafadores disfrazados de banqueros o unos banqueros ejerciendo de estafadores provocaron sobre centenares de miles de españoles. Un robo, una estafa que les ha robado sus ahorros y su futuro y su dignidad. Hoy estas dos señoras que te decía antes en la primera parte del programa, que me he reunido con ellas en el Parlamento explicándome su caso, me decían una cosa que me ha llegado mucho. Me decía, no nos olvidéis. Pero cuando te dicen no nos olvidéis es porque es consciente de que se les ha olvidado y sobre todo se les ha abandonado a su suerte. Y se les ha abandonado a su suerte aquellos que permitieron, ampararon, diseñaron, miraban hacia otro lado y que ahora no han resuelto. Y mientras rescataban bancos, dejaban que se estafaran a viejos, a ancianos. Me explicaban estas señoras que llegan al Banco de España, una manifestación que hacen cada martes, y les cerraban la puerta en la cara mientras llamaban a la policía para proteger a aquellos que les habían estafado. Y decían, es que ni siquiera nos miran a los ojos y nos maltratan. Sí, ¿sabes? Entonces, cuando la política y los gobiernos no defiendan a los ciudadanos, evidentemente no están al servicio de los ciudadanos y evidentemente aquellos que mandan, aquellos que toman las decisiones, aquellos que siempre se benefician, aquellos que siempre ganan a costa del resto de las personas, aquellos que siempre ganan, siempre han ganado. Y la pregunta es, ¿vamos a ser capaces de que alguna vez... hay una parte de lo que dices que es razonable, tiene verdad, pero yo creo que es mucho más profundo. Esto es lo que parece. O sea, esto es como un juego de muñecas rusas. Es decir, pero por debajo de eso se mueven otras cosas. Hombre, se mueven intereses económicos. Los periódicos tienen propietarios. Tienen propietarios, claro. no, claro, no. Porque si no, eso es lo que faltaba. No, este es un señor que es un periodista y es un periódico, es un ideólogo. ¿Qué demonios? Esto al final es una lucha de poder, de ocupar espacios, de mantener esas élites extractivas que han venido saqueando este país, de que nada cambie, de que no tengamos una democracia de verdad. Es decir, democracia es el poder del pueblo. Es decir, ¿realmente vivimos en democracia? No la vivimos. Pero a ver, los ciudadanos tienen el poder, no lo tienen. Pero el ciudadano no es tonto. No nos engañemos. ¿Cómo que ciudadano? Perdona, ciudadano no se le explica. Aquí, lo sabe el señor que nos está viendo, ¿eh? ¿Qué te crees? Claro que lo sabe. ¿Tú qué te crees? ¿Que un señor no sabe? ¿Que un ciudadano que nos está viendo ahora... Aquí los señores, los que os escuchen, ¿saben lo que es la política del BOE? ¿Lo saben? Escucha, ¿Lo saben? ¿Lo saben o no? ¿Lo saben cómo se negocian las leyes en el Parlamento español? Cañas, lo que no puedes pretender es que el ciudadano que nos escucha es tonto. El ciudadano que nos escucha sabe que si un determinado periódico... A mí no me pongas esa palabra en la boca. No. Sabe que si un capitalismo del BOE lo sabe la gente. Sabe que un determinado periódico, si por un momento determinado hace una crítica a una gran constructora o a un gran centro comercial, sabe que ese periódico va a recibir la presión del centro comercial diciéndole, no te voy a poner más publicidad, si te sigues metiendo conmigo, que hago pagar los costes. Y ya está. Como llama un partido político y le dice, no me toques el tema de las preferentes porque me haces daño. Oye, porque el caso de las preferentes es realmente un ejemplo, señor Cañas, que está clarísimo. El caso de las preferentes se intentó que no saliera a escena.